Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Estamos en una serie escatológica que hemos titulado Los últimos días. Nuestra base es el discurso de los olivos, que lo encontramos en Mateo 24, Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. Y estamos ya en la segunda parte. La primera parte trata de la destrucción de la nación judía, de Jerusalén y del templo. Nos disculpamos por lo del día domingo. Usted sabe que uno tiene las mejores intenciones, pero en las transmisiones en vivo hay cosas a veces que pueden pasar, problemas con el volumen, la transmisión. Y yo pensé que, aunque era mala la transmisión, se estaba transmitiendo. Yo terminé de predicar sin saber que se cortó la transmisión, pero parece que ya muy pronto vamos otra vez a poder congregarnos. Nos quedarán un par de semanas, 2 o 3 semanas todavía así de hacer transmisiones en vivo, de usar estos medios, y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor permita que nos volvamos a reunir. Espero que usted esté aprovechando este tiempo y esta cuarentena para que crezcamos y maduremos espiritualmente, para que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, para levantar altares familiares en nuestras casas. Que haya tenido este tiempo, que ya está por terminar, un efecto espiritual positivo en nosotros y en nuestras familias. Esta semana que acaba de pasar pasó algo inesperado con las manifestaciones y los saqueos de la última semana, de esta semana, ¿verdad? Del fin de semana. Parece que poco a poco las cosas ya se están normalizando. Pero queremos aprovechar el tiempo. Yo voy a estar ahora manejando los controles y vamos a estar nosotros compartiendo sobre el retorno del rey. Hoy sería la primera parte. Estamos nosotros hablando de características de retorno del rey. 5 características. Ya hablamos específicamente de 3 de ellas. Nos faltan abordar 2. Pero déjeme hablarle a manera de introducción el día de hoy un poquito sobre el reino, porque no podemos hablar del retorno del rey sin hablar del reino. Tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que es el reino. Mateo le llama el reino de Dios, Lucas le llama el reino de los cielos, o al revés. Pero yo estar poniendo los pasajes en la pantalla. Vamos a probar esta vez hacerlo así. Voy a poner muchos pasajes en pantalla. A veces no lo hago porque es más trabajo, es más complicado. Pero también creo que nos puede distraer, que nuestro enfoque debe ser la palabra del Señor y no tanto las slides o lo que pongamos en pantalla. Nos puede distraer realmente del mensaje que queremos estar transmitiendo todo, todo el tiempo. Entonces, espero que usted me dé sus comentarios. Si le parece bien que pongamos muchas slides, muchos versos en la pantalla, que si sean menos o si no lo hacemos, ¿verdad? Para no distraernos, por favor, háganos usted saber entonces qué es de más bendición para usted, cómo piensa usted que lo podemos hacer mejor. Amén. Eh, Vamos a entrar de lleno. No vamos a orar porque yo sé que usted es una hombre y mujer de oración, ¿verdad? Yo ya vengo orado también, ya vengo preparado, y ahí en la pantalla le va a aparecer lo que dice los últimos días. Es el Sermón de los Olivos, nuestra base bíblica escritural, que lo encontramos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y se divide en 2 partes. La primera parte, la destrucción del templo, y la segunda parte es el retorno del rey. Y estamos en la segunda parte, estudiando el retorno del rey, viendo ciertas características. Ahí en pantalla leemos sobre el reino, Salmo 2,
6, estos son uno de los pasajes que se le llaman pasajes mesiánicos, que se refieren al Mesías, a Cristo, al Señor Jesús. Vamos a empezar a todo el Salmo 2, es un salmo mesiánico, pero vamos a leer los versículos que creo yo que son más pertinentes, es 6, 7, 8 y 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? Sabemos cuál es el monte Sión, pero hay un monte Sión físico en Palestina, en Israel, y un monte Sión que es espiritual. ¿Quién es ese rey? Sabemos quién es el rey de la gloria. Jesucristo es el rey de la gloria. Yo publicaré el decreto, el versículo 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. También este pasaje lo menciona el libro de Hebreos, que a ninguno de sus ángeles le ha dicho, mi hijo eres tú. 8, pídeme y te daré, el Padre hablándole al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ese es el reino, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le dio al Hijo el reino, el Hijo es el Rey, el que es digno, el que venció a Satanás, a la muerte, al pecado, al mundo. Él es, por eso es en el capítulo 5 de Apocalipsis, Él es digno de tomar el rollo de aquel que está sentado sobre el trono. Y en ese reino, siempre que se menciona a Cristo en la Biblia, al Mesías, Él trae dos cosas. Por un lado, bendición para los fieles, para los suyos, para quienes les esperan, los que están preparados. Y por otro lado, trae juicio para sus enemigos, para los que le rechazaron. Y aquí está en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto va a ser cuando regrese el rey. Pero notemos, el reino tiene dos facetas o dos manifestaciones. Nuestro rey no está ahorita en el monte Sión, que está allá en Jerusalén. Nuestro rey está a la diestra del Padre ahora mismo. Y sí está ejerciendo juicios en las naciones, pero físicamente el reino está presente entre nosotros. Entonces, el reino tiene una fase que es mística, pero real, y es evidente para nosotros. Cristo es el rey de nuestro corazón, pero es algo místico. Y ese es el reino presente, el reino hoy de Mateo 13, cuando nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que sale a sembrar, como el sembrador, la parábola del sembrador. El Señor da 7 parábolas en Mateo 13 para explicar cómo es el reino. Y el reino es un misterio hoy porque el rey no está físicamente con nosotros. Ese es el reino ahora, el reino presente, el reino místico, el reino que es un misterio. Pero cuando venga el rey, cuando el rey regrese, recuerde que el tema es el retorno del rey, entonces va a ser un reino físico, literal, palpable. Para nosotros es real el reino, pero es místico, es espiritual. Pero cuando Él venga, ese reino se va a manifestar de manera física. Vamos a poner lo siguiente en pantalla. Ahí lee usted los dos aspectos del reino. Hay un cumplimiento místico y un cumplimiento físico, o una manifestación mística y una manifestación física del reino. La manifestación del reino ahora es un reino místico, es mística, es misterioso, un reino misterioso. Luego le refiero a Mateo, donde nos explica el Señor cómo funciona el reino hoy. El reino, me recuerdo que es, si no es Mateo 11, es Mateo 13, donde están las parábolas del reino. Yo lo estoy revisando aquí en mi Biblia rápidamente para no darle una mala información. Sí, ese de Mateo 13 están las parábolas del reino. Y dice, le habló muchas cosas, diciéndolas en parábolas,
¿Y a qué compararé el reino? Y es donde él da diferentes parábolas para enseñarnos hoy el reino misterioso, el reino místico. Marcos 1:15, ese es el Señor Jesús predicando, ahí lo tiene usted en pantalla, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo que profetizaron en el Antiguo Testamento los hombres de Dios de que el Hijo de Dios nos iba a visitar. Emmanuel, Dios entre nosotros, que el Mesías venía. Entonces el tiempo se ha cumplido. Estaba el mismo Mesías hablando y predicando, el mismo Mesías entre los hombres. Y el reino de Dios se ha acercado. Otra versión dice, y el reino de Dios está a la mano. O sea, el reino de Dios está aquí. Solo tienen que estirar su mano. Aquí está. Porque Él es el rey. El rey estaba ahí. El Mesías, el esperado. Arrepentíos. Ese es el mensaje central del Evangelio. Si el mensaje central del Evangelio no lleva el elemento del arrepentimiento, si no se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo, es un falso evangelio. Si un predicador solo le da buenos consejos para que tenga un bonito hogar, buenos consejos para hacerlo sentir bien, para tener una mejor vida, eso no es el evangelio. El evangelio es arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación con el Padre. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿O qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. El punto es que el reino de Dios lo trajo el Señor Jesús, se manifestó con él porque Él es el Rey. Lucas 11:20. Pero ahí mira, sí, hermano, pero ahí dice que está cerca, no dice que está aquí. Bueno, ahí está, Lucas 11:20. Mas, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que el reino de Dios, hay un reino ahora presente, ahora, pero entendamos que es místico, es misterioso. Nosotros somos parte de ese reino, somos embajadores del rey, pero el rey no está aquí. Pero cuando venga el rey, cuando retorne el rey, entonces va a haber la manifestación o el aspecto físico del reino. No es que el reino místico sean solo nubes y humo y una imaginación. Es real en su corazón. Si usted conoce a Cristo, si usted tiene relación con Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted sabe que este reino es real. Usted sabe que tiene una nueva ciudadanía. Usted sabe cuál es su hogar. Usted sabe a dónde va. Usted sabe en quién ha confiado y a quién está esperando. El reino puede ser místico, puede ser espiritual ahora, pero es real y se manifiesta con poder. Pero la manifestación futura, cuando Cristo viene, va a ser gloriosa, va a ser algo como nunca antes se ha manifestado y se ha visto. Vamos a la siguiente. Ok. Isaías 11:6. Le puse una postal de reino futuro. Usted sabe que cuando alguien viaja a algún lugar o va a algún lugar, le manda una postal a uno con una foto del lugar a donde fue. Y uno se da una pequeña idea, ¿verdad? De cómo es aquella ciudad o aquel lugar que nuestro amigo fue a visitar y nos manda una postal. Pues esta es una postal del reino futuro para darnos una idea de cómo será cuando ese reino se manifieste físicamente. El reino que ahora para nosotros es futuro, cuando ya Cristo haya venido y haya tomado posesión de su reino y esté ejerciendo justicia, juicio contra sus enemigos, pero bendición y honra para aquellos que le esperan y que les sirven. Isaías 11:6, 7, 8 y 9. Morará el lobo con el cordero. Eso no se ha visto ahora. Eso nos habla de la paz que habrá en aquel reino. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Ahora, esto ahora no es posible. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Ponga usted ahora un becerro y un león juntos. Y vamos a ver qué pasa. A ver si al siguiente día encontramos al pobre becerro. Y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán
Sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja. Nos habla que ya no habrá violencia, que habrá paz, que habrá armonía, que habrá justicia. Pero eso es el reino futuro, cuando se manifieste, cuando retorne el Rey de la Gloria. 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense, solo es una postal, solo es para que nos demos una idea de la paz, de la armonía, de la justicia que existirá cuando regrese. Este es el reino físico, la paz física, cuando sea el rey, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¡Qué bendición! Ese es el rey que esperamos y ese es el reino que esperamos. Hay una teología que se llama reino ahora, que nos enseña que la iglesia debe ser una iglesia poderosa, pero no solo espiritualmente, sino físicamente, que la iglesia debe tomar las posiciones de influencia del mundo, la educación, la televisión, la media, el gobierno, que debemos los pastores, los maestros de la Biblia, debemos preparar a los congregantes para que salgan de esa manera a conquistar el mundo y así se manifieste el reino ahora. Eso es un falso evangelio, es una falsa enseñanza, es un error y es una herejía. La iglesia está aquí para predicar el evangelio, para anunciar el perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús, para reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, es ser poderosos en el Espíritu. No quiere decir esto que un individuo, que una persona que es cristiana y que pasa a ser político por las circunstancias de la vida o porque así lo eligió él, no pueda ocupar un cargo político, pero lo va a ocupar como individuo, no como la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia espera a su rey. La iglesia, hermanos, sabe que aquí no está la gloria de Dios todavía manifiesta físicamente. Nosotros esperamos que se manifieste la gloria de nuestro rey físicamente. Por eso el reino hoy es místico, es misterioso. El reino futuro que Cristo trae es físico. Lo vamos a poder palpar. Y ya leímos una postal de ese reino maravilloso que trae nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero, hablando del reino, porque el tema es el retorno del rey y estamos en una serie escatológica que hemos titulado los últimos días, no podemos dejar de hablar del libro de Apocalipsis. Se tienen a veces muchas malas concepciones y se mira el libro de Apocalipsis, hay gente que le tiene miedo y hasta hay cristianos que lo miran como un libro muy misterioso y sería en inglés como un libro spooky, que da miedo, un libro de terror. Y el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo es el título real, se escribió para qué iglesia, para nosotros también, pero cuando se escribió era una iglesia perseguida, una iglesia en tribulación, y se escribió para animarlos. Se escribió para darle la seguridad de que la victoria final es del Mesías, es del Señor Jesús. Se escribió para que pusieran sus ojos en un Cristo glorioso, en un Cristo victorioso, y no en un Cristo ya sufriente, como en la cruz del Calvario, sino en un Cristo manifestado. Y el libro de Apocalipsis es un Jesús que es esperado. Nos muestra a un Jesús en su gloria, a quien se le da aquel rollo, aquel libro que es el título de propiedad de toda la tierra y de todo el universo. Vamos a ir, entonces, pero lo que le quiero aclarar es que el libro de Apocalipsis no es solo futuro.
Sería un error pensar que es solo futuro. El primer verso es cómo se manifiesta el Señor Jesús le da esa visión a el Señor, a Juan, el apóstol, de una manifestación gloriosa de Cristo, donde su lengua es una espada, sus ojos son como llamas de fuego, etcétera. Luego el capítulo 2, 3 y 4 es, se escribió a 7 iglesias que existieron en aquel tiempo, 7 iglesias reales, 7 iglesias físicas, pero que tiene aplicación para la iglesia de todos los tiempos. Una iglesia de Éfeso que había perdido el primer amor. Eso tiene aplicación para aquellas iglesias o creyentes que han perdido su primer amor. Y el capítulo 5 de Apocalipsis nos da una escena celestial maravillosa. Yo no lo puedo ver como un evento futuro, usted analícelo. Yo creo que Juan vio este evento que para nosotros no puede ser un evento futuro. Y le voy a pedir que me acompañe en la lectura. Voy a tratar, porque son mucho lo que tengo que poner en pantalla. A veces me voy a equivocar, le voy a poner la que no es, pero vamos a ver si esta vez lo hago correcto. Bueno, aquí está, antes de pasar a Apocalipsis, no sé si lo puse acá, pero la manifestación presente, que es mística, es misteriosa, y la explicación está en Mateo 13. Si no entendemos, si no estudiamos Mateo 13, las parábolas del Señor Jesús, no vamos a entender cómo funciona el reino hoy y podemos caer en el error de que el reino hoy debe ser manifiesto físicamente. Y dos, y hablamos de la manifestación futura y vimos una postal de ese reino futuro. Luego, la venida del Hijo del Hombre, dijimos que está en Mateo, Marcos, Lucas, 5 características que hablamos bastante, 3, nos faltan 2, la 4 y la 5, la 4 es sorpresiva y la 5 es eminente. Y nuestra base es el sermón de los olivos. Espero que me acompañe, aunque a Mateo capítulo 24, que es nuestra base bíblica. Y ahorita vamos a regresar a de Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso hemos utilizado este tipo de lenguaje, ¿verdad? Y verán al Hijo del Hombre, o la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ahorita vamos a regresar a esto. Solo quiero mencionar lo de Apocalipsis, que pensé que lo había puesto en slides, pero no lo puse. Pero déjame que le lea un par de versos de Apocalipsis capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi, estoy en Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, la escena de Apocalipsis 5 es una escena gloriosa, donde el que está sentado en el trono tiene un libro, un rollo, un testamento en su mano con 7 sellos. Y no se halló a ninguno digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
Y Juan empieza a llorar. Pero alguien le dice a Juan, un personaje, que hay uno que es digno, que es el león de la tribu de Judá. Y luego mira a Juan y dice que ve a un cordero como inmolado. Y que él toma de la mano del que está sentado en el trono aquel rollo que contiene 7 sellos. Le digo, este es un evento no futuro, sino Cristo ya tomó el título que la tierra le pertenece. Él es el rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Y es así como debemos ver a Cristo, un Cristo glorioso. Y usted ve que la alabanza es para el Padre, para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Y le rinden, todos aquellos seres celestiales le rinden adoración, alabanza y honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Es Cristo, es su gloria. Y en el capítulo 6, él empieza a abrir aquel rollo y la costumbre. Recuérdense que el contexto histórico es el Imperio Romano y los documentos muy importantes, los contratos, las actas de matrimonio, las herencias, el testamento, todo esto se escribía en un rollo y en la parte de afuera eran letras grandes donde era como un resumen o una síntesis del contenido. Y adentro iba todas las cláusulas del contrato o del acta. Y los romanos ponían 7 sellos para que no se abriera. Por ejemplo, si era una herencia, si es un testamento, se tenía que abrir, obviamente, hasta que muriera el padre que estaba heredándole a los hijos. Y entonces se abrían, tenían que abrir los siete sellos para poder leer el contenido de aquel documento, de aquel acta, de aquel rollo. Y aquí la idea es que es un título de propiedad. Es el título de propiedad de la tierra, que Él es el rey. Y Él fue digno, el único digno, de tomarlo del Padre. El Padre se lo da, el Hijo lo toma. Y en el capítulo 6, Él lo empieza a abrir, los famosos sellos. Y el primer sello, se recuerda usted, es aquel los 4 jinetes del Apocalipsis, los primeros 4 sellos. Y eso es Cristo ejerciendo sus juicios sobre la tierra. No creamos que Cristo va a ejercer sus juicios hasta que Él venga. Ese va a ser un juicio final. Pero el Señor Jesús ha estado ejerciendo sus juicios sobre la tierra desde que recibió el rollo. Un ejemplo, uno de esos juicios tremendos es la primera parte del Sermón del Monte. Vamos a hablar a su debido tiempo sobre el término la venida del Hijo del Hombre, que la segunda venida pública está en la venida del Hijo del Hombre, pero la venida del Hijo del Hombre nos habla de sus juicios antes de su segunda venida pública, de su segunda venida pública y de los juicios finales. Y ahora el Señor Jesús está en gloria y está ejerciendo juicios. Y le repito, uno de esos juicios tremendos, un evento muy importante que a veces la iglesia no ha estudiado a fondo, las implicaciones de ese evento, fue la destrucción del templo de Jerusalén y de la nación judía, terminando así la edad de los judíos y empezando una nueva edad, la edad de la iglesia. Entonces, miramos entonces que la venida del Hijo del Hombre es Cristo, no solo su segunda venida, sino Cristo ejerciendo juicios antes y después de su segunda venida. Prosigamos. Bueno, decíamos aquí 5 características. Nuevamente vamos a mencionar solo las 3 primeras y después nos vamos a enfocar en las últimas 2. Ya leímos esta que viene
del cielo y dijimos lo importante que es, porque se levantan muchos diciendo que es el Cristo, que son el Cristo, que son una manifestación de Cristo y han engañado a muchos, pero eso ya lo hablamos. Otra es que su venida es súbita. ¿Qué quiere decir esto de súbita? Que es de repente, que es de un momento a otro y la idea es que es como el relámpago. Leamos Mateo 24, 26 y 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo crees. ¿Por qué? Porque viene del cielo. 27. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre entonces es que viene del cielo. 1, 2, es que es súbita. 3, es que es pública. Esto es muy importante. Tenemos que entender que la venida del Hijo de Dios es pública. Su manifestación es pública. Apocalipsis 1:7. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Entonces, viene del cielo, es una característica. Otra característica es que es súbito y otra característica es que es público. Ya vimos tres características. Solo le quiero recordar algo que ya mencioné el último jueves. Cuando se lee el Sermón del Monte en contexto y en orden, cuando se leen las cartas a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo nos da un poquito de detalles sobre la segunda venida de Cristo y sobre ese acontecimiento del que se habla y se escribe tanto, conocido como el rapto. Cuando usted lo lee, la lectura natural, sin los ojos, se recuerda que mencioné una palabra así que me cuesta mucho decir, del dispensacionalismo, algo así es. Y aquella línea cronológica que a muchos nos han enseñado de esa forma, que Cristo viene en secreto y que se queda en las nubes, y es el rapto, y hay 7 años de tribulación, y viene al final ya a los 7 años y que trae ya a su esposa, y ya viene a imponer su reino. Le digo que esa es una posición que es válida, pero es una posición teológica. No hay un versículo en la Biblia que lo diga así, sino es una posición teológica. Y se recuerda que mencionamos que en lo que es escatología hay muchas posiciones teológicas, porque es muy difícil tratar de ver lo que va a suceder en el futuro. Entonces yo quiero que usted tenga claro que esa es una posición teológica, no es la Biblia, es una posición teológica. Es a la conclusión que puede llegar alguien, que en la actualidad es la más popular, pero no es la más nueva posición. La iglesia, antes de que se hiciera popular esta iglesia, tenía otro entendimiento, tenía otras posiciones teológicas. Cuando se lee Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el Sermón de los Olivos, cuando se lee Tesalonicenses, sin estos anteojos de esa cronología del dispensacionalismo, cuando se lee sin esos lentes, se ve que no hay un rapto que no sea público, que no hay una venida que no sea pública, porque esta cronología, la dispensación, de como ellos hacen los tiempos, una dispensación de tiempos, es que Cristo viene, es como la venida número 1 que es en secreto, hay un rapto, 7 años de tribulación, regresa ya con los suyos a tomar posición de reino. Pero cuando se lee sin esos anteojos, usted no va a ver un rapto y una venida en secreto, sino la lectura natural lo que nos enseña es que Cristo viene, resucita a los suyos, después levanta a los que estén vivos, a aquella generación, y viene a tomar posición inmediatamente de la tierra, a tomar su reino. Y que tanto su venida, entonces si es pública, todo ojo le verá,
y a su venida Él resucita a los muertos, y después de resucitar a los muertos, Él levanta a los suyos, mi entender es que es un evento público. Imagínese usted cuán glorioso va a ser si es así. Si va a ser así, cuán glorioso será que toda la gente va a estar viendo todo esto. Será único. Cómo la gente se va a sentir, los que estén de espectadores y los que tenemos la confianza que vamos a participar de ese evento, ya sea que seamos resucitados o que seamos tomados y arrebatados a la vista de todo el mundo. Pero recuérdese que lo más importante no es el arrebatamiento, es donde se enfocan muchos, porque quieren huir de la tribulación o de la gran tribulación. No, lo que nosotros queremos es que Cristo venga. Y a consecuencia de que Cristo viene, pues va a haber un arrebatamiento, va a haber una resurrección y un tomar de aquellos que estén esperando al Señor Jesús. Bueno, retomando la idea, hablamos un poco de reino que tiene dos manifestaciones o dos facetas. O la faceta el día de hoy es mística, es espiritual, pero es real. Mateo 13, para que lo entendamos. Y la faceta futura, que leímos el pasaje de Isaías, una postal de reino futuro, que es lo que Cristo va a traer. Estamos en Mateo 24, en la segunda parte, hablando del retorno del rey. Estamos hablando de 5 características, y una de las características que dijimos es que viene del cielo. Eso es básico, hermanos, viene del cielo. 2, que es súbita, es de repente, es como relámpago, de un momento a otro, un abrir y cerrar de ojos. 3, es que es pública. No veo una venida secreta, al menos cuando leo Mateo 24 y Tesalonicenses, que Pablo ahí había tenido la oportunidad para explicarnos esta venida en 2 fases, una venida en secreto a levantar a los suyos y después una venida pública, pero Pablo no lo trata así. Entonces su venida es pública, y en lo que nos vamos a enfocar hoy más es que su venida es sorpresiva. Ahorita lo voy a poner en pantalla, un verso bíblico. Dice ahí, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Otra vez, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre lo sabe. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y ahí lo que le he dicho muchas veces es que no, lo que necesitamos es teología, no cronología. Lo que necesitamos es teología, no cronología. Todos los que han tratado de tener una cronología, de establecer cuándo Cristo viene, de poner los eventos en ese orden cronológico, la mayoría ha fallado. A veces con buena intención, pero la Biblia, hermano, es clara de que el día nadie lo sabe, ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre. La hizo sorpresiva. Entonces viene del cielo, uno, es súbita, o sea, es de repente, es como relámpago, es pública, todo ojo le verá, y 4, nadie sabe la hora, es sorpresiva, ¿verdad? Cuando hacen una auditoría a una empresa, a un departamento de una empresa, no le avisan a los empleados o al gerente o al encargado con tiempo.
una de las cualidades que tiene que tener una auditoría para ver si las cosas están trabajando bien es precisamente la sorpresa. Recuerdo que trabajaba en una compañía que tenía muchas tiendas o sucursales. Y, y estas, perdón, pero había entrado una llamada. Me está pasando lo mismo que al hermano Fernando. Y había muchas tiendas y muchas sucursales en esta empresa, y pues en cada tienda había una caja. La gente podía pagar con tarjeta, con cash, con cheque, y no había el sistema era que no había un cajero realmente, sino todos estábamos usando la misma caja. Y esta compañía tenía un sistema que de repente llegaba alguien del departamento de contabilidad y muy rápido agarraba la caja, agarraba los recibos, lo que se había vendido, lo que se había dado, para ver si cuadraba la caja. No nos avisaban, no nos llamaban, mañana va a llegar, no nos avisaban. ¿Por qué? Porque el, el gerente general tenía que saber si las cosas estaban bien, si las tiendas estaban manejando bien la caja. Y esta característica de la venida del Señor Jesús es muy, pero muy importante, que es sorpresiva. ¿Para qué? Para que estemos nosotros preparados. Y lo que estamos haciendo ahora, le repito, no necesitamos cronología, sino teología. Lo que estamos poniendo son bases teológicas. Lo que queremos ser es lo más bíblico posibles. Obviamente que al final vamos a tomar posiciones, al final vamos a llegar a conclusiones, al final vamos a tener nuestra teología, pero por eso queremos ser muy cuidadosos, ir muy despacio y observar lo que hemos repetido del principio, ¿verdad? Tener mucho temor, mucho respeto, ser muy meticulosos en el estudio de la escatología, no fijarnos en los detalles, en eso entraría la cronología, sino el evento más importante, que es la venida del Señor Jesús. Vamos a ver qué más ponemos en pantalla para continuar. Decíamos que es sorpresiva, y vamos a seguir leyendo. Ahí en Mateo 24 dice esa sección que dice como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que su venida va a ser sorpresiva, y como aquella generación que fue sorprendida por el diluvio, que seguía viviendo una vida normal, seguían comiendo, seguían casando, nos habla de una vida normal. Nunca se prepararon para el diluvio, aunque habían sido avisados por Noé y una generación antes por Enoc de que vendría un juicio. Pero Noé les predicó por muchos años. Y tenían un testimonio físico que todos podían ver, que Noé por muchos años estuvo fabricando un arca y estuvo anunciando un diluvio. Pero note usted que nadie se preparó. De tal manera que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que va a sorprender a muchos. ¿Qué predicamos? Que Cristo viene. Que por un lado hay salvación por medio del arrepentimiento, pero por otro lado hay un juicio. ¿Qué trae el Mesías? Bendición, gloria y honra para aquellos que confiaron en Él, para aquellos que se consagran, que le esperan, que se preparan para su venida. Pero juicio para aquellos que no se preparan
para su venida. Y así como fueron sorprendidos y los tomó el diluvio, y fue un juicio para todos, menos para una familia, menos para Noé y su familia, que fueron los únicos que se prepararon. Y aquí la pregunta es si estamos preparados, si nos estamos preparando, si estamos esperando la venida del Hijo del Hombre, porque es sorprendente, y lo siguiente es que es inminente, y vamos a hablar al final, inminente es que puede suceder en cualquier momento. Por eso la primera iglesia, la primera generación de cristianos esperaba el retorno de Cristo ya, porque entendía que es eminente, y nosotros debemos entender lo mismo respecto a la venida de Cristo, lo mismo que entendió la primera iglesia, lo que enseñaron los apóstoles, que la venida de Cristo es inminente. Cuando el apóstol Pablo habla del retorno de Cristo, de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, no habla en términos de futuro, sino habla en términos como que iba a pasar en esa generación y como que él iba a ser parte de aquella generación. O sea, ahí mira usted el elemento de que es eminente, que puede pasar en cualquier momento. Sigamos con la siguiente, como nos quedamos como en los días de Noé. Mire aquí. El juicio les fue anunciado, 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y sobre los impíos. Hay una nota ahí que puede leer. Aquella generación fue sorprendida, no se preparó, no se arrepintió. Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Muchos han visto aquí el arrebatamiento, que es uno será tomado y uno será dejado. Pero no, el contexto es la venida del Hijo del Hombre, y está a renglón cerrado y está entre lo que es la advertencia, lo que es estar preparados. Entonces lo que nos está diciendo es que uno fue tomado en juicio y el otro fue dejado. Y esa palabra, si usted busca en el Strong, una de las acepciones que nos da el Strong, dentro de muchas, es perdonado, dejado, que no fue tomado en el juicio. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estamos todavía en las 5 características, o al menos las 5 características más importantes que yo logré ver. Si usted mira otra en su lectura bíblica o sabe de otra, mándeme un mensaje y la estudiamos y la podemos compartir. Mateo 24, 42 y 43. Y eso es porque es sorpresiva, entonces debemos estar preparados para que no seamos sorprendidos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estar preparados, Él es el estar preparados, ser fieles, tener una esperanza que nos sirva de motivación. Una de las razones por las que es sorpresiva es porque realmente debemos estar preparados, debemos tener ese elemento de espera, que cuando sabemos que vamos a tener una visita en casa, alguien que estimamos mucho, alguien que habíamos estado esperando, preparamos la casa. Nos esmeramos en limpiar la casa, en ordenarla, en preparar una rica comida. Nos preparamos. Estamos avisados que iba a venir, ¿verdad? Entonces igualmente debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos sorprendidos. Continuemos. Mira el lenguaje que usa Pablo, como hablando de este elemento de sorpresa. Primera Tesalonicenses 5,
1, 2 y 3. Pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no nos avisa, no se anuncia. Tiene que ser sorpresivo, tiene que ser cuando todos están dormidos, cuando nadie le espera. Así va a venir el Señor Jesús como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como vino la destrucción sobre aquella generación en los días de Noé. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. El énfasis que hace Jesús es un llamado a estar preparados. El énfasis, recuérdense, no es la cronología. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Marcos 13:33 al 37 es el pasaje paralelo del Sermón del Monte, en Marcos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, está hablando de Jesús que se fue lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos a que cada uno haga su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, eso es estar preparados, estar listos, estar en espera. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, así va a ser, de repente la venida del Hijo del Hombre, súbita, nos halle durmiendo, que no nos sorprenda. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. O sea, a lo que vosotros, a los que lo estaban oyendo en ese momento, a todos los creyentes, de todos los tiempos. Y ahora nos ha tocado a nosotros escucharlo. Y lo que a vosotros digo, o a lo que ustedes digo, a todos digo. Velad, o sea, estad preparados, esperando la venida del Señor Jesús. Esto es parte del Sermón del Monte, Mateo 25. En Mateo 25, bueno, y al final también de Marcos, perdón, de Mateo 24, tenemos una pequeña parábola, una pequeña historia, donde nos habla el Señor de dos personas, de dos tipos de siervo. Un siervo fiel y prudente que está listo a que vuelva a su Señor, y un siervo malvado, un siervo malo que ha aprovechado la ausencia de su Señor para hacer y deshacer. El uno está listo y preparado cuando regresa a su Señor y recibe un premio de parte de su Señor. El otro no está preparado, ha sido disoluto, y cuando viene su Señor lo sorprende y su Señor le castiga. Deje que se lo lea hasta el final de Mateo 24, 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, le haya haciendo su trabajo, lo haya ocupado en las labores de su Señor. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oh, porque fue fiel, porque aunque su Señor estaba ausente, no se aprovechó de la ausencia del Señor, como aquel dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Verdad? No, este fue responsable, fue fiel, trabajó, no se aprovechó de la presencia de su Señor, y cuando su Señor viene, no lo sorprende.
Y el Señor lo premia dándole una posición mejor, lo pone sobre todos sus bienes. Ese es uno, el que estaba preparado, el que estaba trabajando, el que estaba listo para cuando volviera su Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Pero gente que tal vez no ha nacido de nuevo, se ha acercado al Evangelio, ha adquirido algún conocimiento, y más bien no madura en el Evangelio, sino envejece en el Evangelio. Dice, pero si yo desde cuando oigo que Cristo viene, que Cristo viene, y nunca viene. O aquellos que se burlan de los que habla Pedro, ¿verdad? ¿Y qué de la venida del Señor? Que dicen que Cristo viene y nunca viene. Pero Cristo viene. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, tener una vida disoluta, no le importa nada, vive la vida que él quiere, le dicen el Señor ya va a venir, tu Señor ya va a venir pronto, y él sigue viviendo igual como la generación de Noé, que seguían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, vivían una vida, por decirlo así, normal, no una vida en espera, no una vida como preparándose. Cuando uno va a hacer un viaje, especialmente un viaje largo, uno se prepara. Recuerdo yo que cuando me moví de Guatemala a Chicago, que fue el primer lugar que vine a vivir, miré qué cosas traía en las maletas, que podía traer, que no podía traer. Compré el pasaje con anticipación, necesité de una visa, de un pasaporte. Se hacen muchas preparaciones, ¿verdad? Entonces, así debemos prepararnos para la venida del Señor, para que no nos sorprenda. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes es el juicio divino. Entonces vea lo que trae Cristo cuando regrese. Su venida es del cielo, es súbita, es de repente, es pública, todo ojo le verá, es sorpresiva, va a sorprender a aquellos que no lo están esperando, van a ser avergonzados, y como este siervo malo que bebía, que se emborrachaba, que le pegaba a otros, que usaba de violencia, ¿qué le hicieron? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero será muy tarde. Como aquella generación que cuando ya empezó a llover, fue y corrió posiblemente al arca, a la puerta del arca, y posiblemente tocaron el portal. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero el propio Noé no podía ni abrir ni cerrar esa puerta. Fue el mismo Dios que cerró esa puerta. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos entrar al arca. Y esa arca se llama Jesucristo, el arca de salvación. Vamos a ir ya terminando. Le comentaba que termina el capítulo 24, pero ahí no termina el sermón de los olivos, sino en el capítulo 25 continúa el sermón y el Señor nos da 3 parábolas que son 3 advertencias. Una parábola, la primera parte de Mateo 25 es la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 son sensatas, 5 son prudentes y 5 no lo son. Son necias. No se prepararon. Cuando vieron que venía el novio y se les acababa el aceite, les pidieron a las que sí estaban preparadas, las que tenían una doble porción, y las otras le negaron porque le dijeron, no nos va a alcanzar ni a nosotras ni para ustedes, vayan y compren. Pero fueron sorprendidas. Ese es el mensaje, que estemos preparados, que no seamos sorprendidos como aquellas 5 vírgenes. Lo otro es la parábola de los talentos, que se les dieron talentos, unos trabajaron y otros no trabajaron. Mientras el Señor se fue de viaje, su Señor se fue de viaje que les dio los talentos, unos se pusieron a trabajar y le dieron una renta a su Señor,
Invirtieron el dinero, lo multiplicaron y el Señor los premió. Pero al siervo inútil le dice, y al siervo inútil echarlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. El juicio divino, el castigo divino, el infierno. Y cierra el capítulo 25 con otra parábola o historia conocida como el juicio a las naciones, donde nos habla de dos tipos de personas o de dos tipos de naciones, unas que serán puestas a su derecha, a su diestra, para ser bendecidos, y otro que será puesto a su izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el disfrute del reino, ese reino futuro que esperamos. Pero a los otros fueron apartados. A los otros le dijo: entonces diré también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve usted cómo Cristo define nuestro destino eterno, perdón? Bendición, gloria, el disfrute del reino, o ser echados al fuego del infierno. Hoy nuestra actitud define nuestra posición eterna. Ojalá que estos estudios nos lleven a amar la venida de Cristo, y como escribe el apóstol Juan, quien ama su venida se guarda, se prepara, se consagra. Hoy es el tiempo que debemos buscar al Señor. Hoy es el tiempo que debemos servirle. Hoy es el tiempo que debemos tener el aceite, una doble porción de aceite, para no ser sorprendidos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y Dios mediante nos estaremos viendo el día domingo a las 2:15, y recuérdense que mañana continúa la exposición del Evangelio de Juan a las 7:30 por nuestro hermano Fernando. Bendiciones de lo alto.